muy buenas. Todos lo conocen, un gran comunicador, es político, pero cuidado, que el geólogo, el conocedor de los temas meteorológicos, atmosféricos, geológicos, nunca le ha dado la oportunidad al político. A mí me llama la atención, es un excelente comunicador, pero él maneja también estos temas, que yo creo que yo soy el único que lo entrevista y hace el esfuerzo por sacar un momentito y conversar con el dirigente político. A ver si esta vez yo podré, ahora que estamos más informales aquí en la Dacha Familiar, pero vamos a ver cómo nos sale esta entrevista con el miembro de la Academia de Ciencias, geólogo y muy querido por ustedes, Osiris de León. Bienvenido, mi señor. Gracias inmensa, amigo y hermano Pablo Macchini. Gracias a todo el pueblo dominicano. Sabes que siempre me siento muy contento de compartir contigo, sobre todo para escuchar esas clamorosas articulaciones que tú haces para la introducción, que sé que a la gente le gusta porque tú lo haces muy bien con cada uno de tus invitados. Así que bueno, gracias inmensa. Pero Osiris, además, lo bueno de esta conversación es que estamos en la Dacha Familiar. O sea, así es. No pudimos grabar en Colorvisión y uno siempre tiene una alternativa que uno se siente muy en la casa, sobre todo cuando el entrevistado es un buen amigo. El tema primero, inevitable: cambio climático. Vemos la desgracia de Valencia, ahí está Haití, ahí estamos nosotros con nuestros noviembres. Hablemos un poco de cambio climático en este momento, al finalizar el año. Si tú y yo hubiéramos estado hablando de cambio climático 40 años atrás, no hubiese tenido ninguna importancia social, porque la gente hubiera dicho, esa lluvia yo la he visto siempre. Pero ocurre que después del noviembre 23 de Santo Domingo y del noviembre de Valencia, mucha gente está redefiniendo la ecuación, Pablo. Gente que ayer se resistía a aceptar como bueno y válido el planteamiento del cambio climático, ahora lo acepta. Y lo acepta por una realidad. Cuando España te dice, a través de la AEMET, Agencia Española de Meteorología, que en 3 horas, anota este dato, te cayeron 618 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado. Dice, no. Ahí tiene que haber un dato equivocado. El que suministró el dato tiene que haberse equivocado. Dicen, no. Los revisamos en los pluviómetros, pero los revisamos en los caudales, en las ramblas y en los ríos. No solamente la cantidad de lluvia que me midió un pluviómetro y me la transmitió a una estación central, sino que ahora, para yo saber si es verdad, cogí toda la cuenca hidrográfica y cogí el caudal, lo medí en el lignímetro, y cuando le paso números me dice que sí, que me cayeron 618 milímetros de lluvia por metro cuadrado en 3 horas, y eso nunca había ocurrido en España. Y ningún país está preparado para eso también. Cuando pasaron revista a la data histórica, Pablo, no apareció un registro de ese tamaño. Que eso es un buen dato que a tomar en cuenta. A los españoles les gusta mucho autoflagelarse. Entonces también hay que decir, espérese, es que están ocurriendo cosas que jamás inimaginables. Exacto. Y también veo que de año en año esto se agrava. Claro, ¿por qué se agrava? Óyeme. ¿Y por qué te ocurre en Valencia y no te ocurre en Madrid? Valencia está en la costa, Santo Domingo está en la costa. ¿Cuál es el problema de estar en la costa? Que ese campo nuboso, que venía cargado de mucho vapor de agua, se te queda estacionario en la zona litoral. Ok. Y la zona litoral es tu estación de abastecimiento de combustible en términos de vapor de agua. Wow. Tú estabas reabasteciendo frente a la costa, porque el mar, al estar caliente, te estaba produciendo mucho vapor de agua que subió y se sumó al que trajo la dana. Porque el mar ahora está más caliente cada vez. Claro. Y ahí viene la... Y al estar más caliente te produce más vapor de agua. ¿Y a dónde va ese vapor de agua? Al vapor de agua vecino que está ahí, porque se le adhiere.
Por tanto, un campo nuboso que te llega pequeño a una zona costera, si no hay viento, se te pone grande. Ahora, el tamaño del campo nuboso es directamente proporcional al contenido de vapor de agua. Cuando esas micropartículas se adhieren unas con otras, se ponen grandes y actúa la fuerza de la gravedad y te cae el diluvio de Noé. Y es lo que crea esta calamidad. O sea que, trayendo esto a Santo Domingo, lo vivido en Valencia, lo vivido por nosotros en estos noviembre, que se portó muy bien el noviembre pasado, no hubo lo de los años anteriores, pero estamos hablando de que la República Dominicana debe buscar la forma de estar preparada para enfrentar una cosa parecida. Puede ocurrir. Obligatoriamente. ¿Cuál es el error de Valencia? Valencia desmontó su agencia de protección civil entendiendo que no la necesitaba. ¿Y cómo explicar un error de esa manera? Filosófico político. Si yo no creo en el cambio climático, no creo que cada día los fenómenos van a ser más dramáticos, por tanto yo me puedo economizar el presupuesto de esa agencia y lo derivo para otra agencia que puedo crear. Las autoridades de Valencia no son de esa tendencia. Por eso la EMET te emite una alerta roja a las 7:30 de la mañana. Sí. Y la información se guarda y no se comparte con la población. Porque yo he desmontado la agencia. Claro. Y ese mismo razonamiento es el que explica la falta de coordinación entre el gobierno autonómico y el gobierno central. Pero en el caso, República Dominicana, por ejemplo, nosotros tenemos el problema pluvial. Sí. Que cuando pasó esto se habló mucho y que hay un plan que se va a hacer, pero el problema pluvial con el cambio climático es una mezcla maldita. Definitivamente. Entonces tiene que ocurrir la desgracia para que nos pongamos en eso. Y es bueno que no se haya iniciado, es decir, a veces hay cosas malas que tú las criticas y dices, no se hizo a tiempo, pero tú dices, pero qué bueno que no se hizo. Porque ahora, después de lo de Valencia, el diseño tiene que ser distinto. No, desarrollame eso. Sencillo. Si tú y yo nos hubiéramos sentado con el presidente de la República un año atrás a diseñar el sistema de drenaje, lo hubiéramos diseñado para 80, 90 o 100 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado. Y con eso entendíamos que ya estábamos cubiertos. Que ya significaba un gran aumento. Claro. Sin embargo, después de lo de Valencia, ahora yo te digo, no. Considérame el evento extremo de Valencia. Pero eso es demasiado, sí. Pero en ingeniería se diseña para el peor escenario. ¿Por qué? Porque la sociedad no te permite que, habiendo ocurrido un escenario extremo, tú diseñes para un escenario inferior. No se admite en la ingeniería. Pero ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, ahora Estados Unidos eligió un presidente que no cree en el cambio climático. ¿Qué va a ocurrir? Pero la Florida acaba de ser impactada por 2 huracanes consecutivos, uno detrás del otro. Primero Helen y después Milton. Y el daño es extraordinario. Tú tienes daños del orden de 100.000 millones de dólares, que coincide exactamente con la cantidad que Trump en su gobierno anterior le negó a la COP16, que era un acuerdo previo que había hecho Barack Obama en Francia. Aportar 100.000 millones de dólares. Si tú vas a perder ahora 100.000 millones de dólares con cada fenómeno meteorológico, te conviene más aportarlo a la COP. Y con eso ahora tú tienes sobre el escritorio la constancia que tenía tu abuelo y tu papá cuando se juntaban en el parque y ponían los primeros 20 pesos. Después que tu papá ponía 20 pesos, ya yo no podía dejar de poner los míos. Exacto. Después que Estados Unidos viene y pone 100.000 millones de dólares sobre la mesa, los demás países no se pueden recoger. Pero el jefe, el nuevo presidente, el presidente electo, no cree en eso. No cree, pero yo creo que ahora él va a creer. Las circunstancias lo van a obligar. Las circunstancias lo van a forzar a creer. Porque ¿qué se puede? Yo tengo entendido que esto no es un asunto de que nos decidimos a luchar contra el cambio climático y se resolvió. Esto es después que tú tengas la intención. Sí. Esto es un proceso muy largo. ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿Para qué? En el momento en que los países emisores, porque nosotros somos víctimas. Claro. Nosotros somos al lado de China, India, Estados Unidos, Europa, no somos nada. Entonces,
¿qué tiempo necesitaría el mundo occidental y los chinos, que son los número uno, para frenar este asunto del cambio climático, que se pueda ver en los hechos? Y, coño, mira, ya está lloviendo dentro de más o menos lo normal. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Sí. A raíz del primer tramo traumático de la COVID-19, toda la industria fue cerrada y el automovilismo entró en estacionamiento por convocatoria en cada país. ¿Cierto o no? Claro. Se cayeron las emisiones inmediatamente en 3 meses. Cuando tú tomas la data de enero del 2020 y de abril y mayo del 2020, tú ves una caída brusca en monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de azufre y óxido nitroso. Pero la importancia económica de la industria automovilística y el poder de ese sector, hay esa lucha, porque ni siquiera se ponen de acuerdo en aumentar las facilidades para el carro híbrido. Hay algunas. Aquí vi ahí, saludo al Banco de Reserva que dio unas facilidades. Unas facilidades, sí. El Banco Popular también las dio. Pero como que uno, ante lo que estamos viviendo, uno dice, pero ¿qué tiene que ocurrir para que el mundo responsable de esto diga, vamos a hacer buen tema. Primero, favor. Somos parte de Naciones Unidas, ¿cierto o no? Claro. Si Naciones Unidas, que es un ente preocupado y que es la directriz del IPCC, Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, acuerda en una de las COP, que la de ahora fue un fracaso, pero digamos que en la próxima COP se acuerda que, partiendo de lo que tú acabas de plantear, el auto... Explícanos lo de COP a los amigos. La COP son las cumbres de las partes. Gracias. Cumbre de las partes que celebramos cada año para ponernos de acuerdo en políticas ambientales para proteger nuestro entorno ambiental y reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Continuamos. Perfecto, Sale como una resolución de que cada país debe exonerar los impuestos de los vehículos eléctricos. Ya eso es vinculante y ningún país se puede sustraer. Si tú eres miembro, no te puedes sustraer de una directiva que sale de una reunión de consenso donde están convocados los presidentes. Pero los 5 que tienen derecho a veto no lo van a aceptar, o por lo menos 2 de esos 5. Entonces ahí se cayó la cosa. Pero en este caso no hay ese derecho al veto, porque ese derecho al veto está en el Consejo de Seguridad. Exacto. Claro, porque son por un tema de seguridad extrema a nivel armamentista. En este tema de políticas ambientales hay un tema que es económico. Tú quieres que yo transforme mi industria para que yo reduzca mis emisiones de gases de efecto invernadero, pero tú no has transformado la tuya. En consecuencia, tú vas a ser más competitivo que yo. Exacto. Entonces, vamos a firmar los dos en la mesa de que tú vas a reducir tu 25% y yo voy a reducir mi 15%. Que es lo que me toca en este estudio que hicimos. De acuerdo, de acuerdo a la data que nos da el Observatorio Mauna Loa. Pero eso sigue en utopía. Sí, sigue en utopía. A pesar de Valencia. No, es cierto, de acuerdo contigo. Sigue en utopía por aquel erróneo momento en que Estados Unidos dijo, me retiro del compromiso que se hizo en COP16. Si Estados Unidos hubiese seguido asumiendo el compromiso que había firmado un par de años antes, eso ya hubiera avanzado. ¿Por qué? Primero porque ningún país te niega la cantidad que está emitiendo. Lo reconoce porque tiene la data interna. Y es cada país que le comparte a Naciones Unidas la data de las emisiones. Además, tenemos otros indicadores para saberlo. A mí me tocó participar. Pero eso es fácil con una ecuación. Si tú contaminas tanto, tú tienes tantas emisiones. De hecho, hay una de las ecuaciones que se utiliza. Yo ayudé a modificarla en 1993 en una reunión en Sao Paulo. Porque el indicador que teníamos para la industria del cemento mundial era a partir del consumo de cemento. Y yo demostré químicamente que era a partir de la producción de clínker y que eso era diferente.
Porque tú puedes ser un productor de clinker, me vendes clinker a mí y con ese clinker yo produzco mi cemento, pero yo no estoy emitiendo el CO2. El CO2 lo emitiste tú. ¿Mm? Entonces hay países que se dedican a producir clinker no para producir cemento, sino para vender el clinker. Siria, claro. Turquía, Irak, producen clinker para venderle a todo el que quiera comprar clinker. Por tanto, el CO2 se queda allá. Y tú que le compraste clinker, como es el caso de República Dominicana, sí. República Dominicana ha sido un comprador de clinker desde los años 80, te están penalizando con un volumen que tú no has emitido. Y después que lo discutimos en la plenaria, en principio los ingleses no estaban de acuerdo, sí. Pero los de Naciones Unidas de Estados Unidos dijeron sí, el dominicano tiene la razón. Es al clinker que hay que cargárselo, no al cemento, que es el producto final. Entonces se modificó el estándar. Por tanto, tal como tú dices, son ecuaciones que tenemos en cada sector. En la industria automotriz, en la industria minera, en el turismo, tenemos indicadores. Y sobre esa base, cada país, cada año, revisa sus emisiones y las comparte con el IPCC y con Naciones Unidas. Bueno, va a ser fundamental, ya no falta tanto para que asuma el presidente Trump, pues va a ser fundamental la decisión, porque hasta ahora él fue el que detuvo aquello en el 16. Claro. Entonces va a ser fundamental para el mundo qué posición tiene los Estados Unidos, que a veces Trump ha demostrado que amenaza a hacer cosas terribles y después cuando llegó hubo cosas terribles que él amenazó y con un asunto de la Virgencita de la Altagracia no se atrevió porque no era políticamente viable. Ahora quizás la presión internacional haga sí viable el que él asume ese compromiso, porque el problema es que la derechona está de moda y la derechona no cree en el cambio climático y cada vez ganan más gobiernos democráticamente. Pero recuerda, con el tema de la COVID-19, sí, había cosas que en principio él no creía y luego con los planteamientos de Fauci, claro, terminó aceptando. No, porque él comenzó con aquello del cloro, que fue una barra basada. Aquello fue impactante. Claro. Entonces, con esto que estamos teniendo hoy día, mira, tú no recuerdas a lo largo de tu vida intelectual haber escuchado una inundación en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, en Yemen, en Omán, territorio que tú desde tu infancia tú eres desértico. ¿Y qué desierto? Que no llueve nunca. Y de repente ahora los desiertos están inundados. Están inundados todos, todos, todos sin excepción, incluyendo el desierto de Nevada en los Estados Unidos. ¿Tú viste a Las Vegas? Las Vegas está en medio de un desierto, claro, del desierto de Nevada, y de repente Las Vegas se nos inunda hace un año, pero se nos inunda como si hubiera sido los Alcarrizos. Pero, Osiris, déjame abusar de ti. O sea, haz el esfuerzo técnico e intelectual. ¿Cuál es el argumento de un negacionista del cambio climático ante estas sorprendentes evidencias? ¿No? Ego. Yo dije ayer que no puedo decir hoy que sí, porque estoy poniendo en juego mi palabra. No. Esa ha sido parte del tema en Valencia. Yo dije ayer que no iba a pasar nada. Pasó, me guardo la información, me quedo callado, porque voy a pasar una vergüenza con la prensa, y es ahí donde la prensa ha golpeado de forma contundente al liderazgo político que ayer negó y hoy, para no aceptar, ocultó, guardó la información en medio de la tragedia. Vamos a llevar eso al caso del gobierno, actual gobierno dominicano. Okay. ¿Qué tan comprometido? Yo sé que ahí está Max Push ahora en esto del cambio climático, pero ¿qué tan comprometido está el gobierno dominicano en esto del cambio climático a partir de sus diferentes instituciones, en los hechos? Hay una evidencia sencilla. La comisión que tú mencionaste en la introducción de la conversación. Cuando el presidente decide crear la comisión, me llama por teléfono. Sí. Me dice: Osiris, estoy aquí en San José de Ocoa, viendo el impacto que hemos tenido con esta lluvia. Y estoy viendo que realmente el cambio climático nos está provocando más daño del que podemos manejar. Y se me ocurre crear una comisión para que evalúe vulnerabilidades y podamos corregir vulnerabilidades antes del impacto del fenómeno. No, está bien, él te llamó, creó la comisión. Vamos a los hechos. Okay. ¿Qué ha cambiado desde esa llamada
hasta el día de hoy se está trabajando, hay más recursos, hay unos planes que se están desarrollando. Hablemos de hechos. Se reúne con nosotros periódicamente, pasamos revista a los problemas, las medidas a tomar, las prioridades dentro del listado, porque tengo que decirte, y decírtelo con transparencia y con honestidad, porque a veces uno se ríe en esas reuniones, la cantidad de problemas que tú llevas para solución es tal que el propio presidente te dice, hazme una lista de prioridades. Claro. Y tiene sentido, y tiene lógica, porque los recursos no son infinitos. Precisamente, ¿cuáles serían esas prioridades, puntos neurálgicos del territorio de la República Dominicana? Mira, la carretera tal con tal, en la Mella con Duarte. Coge la misma... A ver. 27 de febrero. Okay. Ya tú interviniste en Máximo Gómez con 27, ¿verdad? Sí, exacto, sí. Ya corregiste. Fíjate que la solución estructural que tú tienes ahí no es la que tú tenías un año atrás, ¿de acuerdo? Okay. Tú pasas por ahí y tú la ves. Hay otra solución, más robusta. Okay. Pero más allá de los robustos que tú ves, tiene 4 elementos estructurales redundantes para protegerte a ti como usuario. Si te falla uno, está el otro. Y si te falla el otro, está el otro. Y si te falla el otro, está el otro. Perfecto, eso está resuelto. Ahora, aplausos. Eso tienes ahora que transferirlo a 27 con Tiradentes. ¿Y cuándo comenzaron? Ayer ya. No, se le ha dicho al ministro de Obras Públicas que hay que empezarlo, y lo hemos hablado con el presidente que hay que empezarlo. Pero esos son unos milloncitos, esos son 3 cheles y medio más o menos. De acuerdo contigo, pero hay que empezarlo. Sí, pero no hay que empezarlo. Entonces, no me estás convenciendo, porque yo lo que estoy preguntando por hechos. El presidente está preocupado, pero tú me dices que lo que se hizo 27 con Máximo Gómez, hay que replicarlo 27 con Tiradentes 27 con Lincoln, 27 con Churchill y Kennedy con Máximo Gómez. Y la que se va a hacer ahora ya en la 27 con Isabel Aguiar, tomar en cuenta la experiencia. Sí, pero ¿por qué no se ha comenzado? Porque hubo mucho lamento con aquello de la Máximo Gómez con 27 y qué cosa tan triste. Muy bien, sí, Osiris, pero insisto, esos son 3 cheles y medio y no se ha comenzado en las otras. Yo entiendo que estamos solo en la 27. Nos falta todavía. No, y tenemos que irnos a Santiago y tenemos que irnos por la autovía del Coral para intervenir otras infraestructuras que tienen... Y ninguna se está interviniendo, todo están en los planes que se debe, quizás, se está interviniendo. Mira, la semana pasada estuvimos en el puente de los Calimetes, por allá, por la zona de Cambita, hacia los Cacaos. Ahí hay un puente que tiene unas falencias. De arriba tú no lo ves, pero cuando tú te colocas debajo del puente, dices, no, esto es urgente. Y mandamos a cerrar el puente y se cerró el puente. Sí, no, pero eso es fácil cerrarlo. Yo lo que quiero me diga, ¿cuáles puntos vulnerables perfectamente ubicados ustedes ya están viendo las acciones? Estamos haciendo un puente al lado. La GI está haciendo un puente al lado. Igual en La Vega, en la avenida Antonio Guzmán Fernández, hubo una crecida del río Camú, socavó una de las pilas, la pila sur. Pedimos cierre del puente, se cerró el puente y se licitó, Obras Públicas licitó eso, lo adjudicó un contratista y se está interviniendo. Es decir, hay unos 10 puentes que se han estado interviniendo por solicitud de la comisión, porque nosotros no hacemos la intervención, nosotros como comisión hacemos la ingeniería. Y la recomendación. Le pasamos eso al presidente y el presidente lo pasa al ministerio. Yo voy a tener que invitarte más al programa, porque esta es una manera de uno meterle presión al gobierno. Yo sé que el presidente siempre que puede ver el programa, bueno, hay que, para que no se nos haga muy tarde. Porque la gente, y lo he dicho siempre en televisión, no le tiene miedo al terremoto, Pablo. Le tiene miedo a morirse en el terremoto y es distinto.